montaje. Eso es lo que se logró descubrir con respecto a manifestaciones de apoyo al gobierno y también de cercanos a ella. Porque hace un par de días, y aunque ha pasado algo desapercibido tomando en cuenta que renunció hace poco el ministro Giorgio Jackson, hubo una protesta por parte de vecinos de La Pintana al frente de La Moneda en contra del gobierno. Pero extrañamente se observó que Boric salió a esa protesta y con un megáfono empezó a vociferar y a hablar, y todos los que protestaban en contra de él mágicamente salieron a aplaudirlo y apoyarlo. Se dijo por la prensa tradicional, como también por sectores cercanos al gobierno, que esto es porque el presidente era muy popular y cercano con la gente. Miren la sorpresa, que esto posteriormente se descubrió que era liderado por un funcionario municipal con un sueldo de sobre 5 millones de la comuna de La Pintana, del oficialismo, y se ha descubierto que era por lo tanto un funcionario millonariamente pagado por el Estado. Y esto se empieza a acercar de a poco a las estructuras muy similares de Argentina, donde hay protestas con bastante gente y todos pagados por el Estado, funcionarios estatales. Y muestra que este supuesto apoyo popular en las calles de Boric no podría ser nada más que, posiblemente, estructuras pagadas a costa nuestra de favoritismo político. Esto ha significado denuncias tanto por Mochati como también enfrentamientos directos por el periodista de Mega Rodrigo Sepúlveda. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, hace unos días hubo una manifestación por parte de pobladores de La Pintana al frente de La Moneda. En dicha manifestación se exigían viviendas pagadas por el Estado y a costa nuestra, por supuesto, de nuestros impuestos, que se les regalaran, ¿no? Y estaban enojados con el gobierno. Y tal como relatamos, justo sale Boric, se une con ellos y dice que van a actuar y que no los van a dejar pasar por encima y que el pueblo va a cumplir su mandato, y con un discurso bien revolucionario, ¿no? Ahora, ¿cuál es el descubrimiento? Que esto llevó a que se descubriera que el que lideraba esa protesta y estaba organizando todo, y se sospecha que los otros que estaban ahí también eran así, era un funcionario público, en particular un funcionario oficialista de la comuna de La Pintana, y también se ve cierta relación posiblemente en este montaje, porque lo fue, con funcionarios del bacheletismo. Yo les agradezco y valoro mucho su organización, y les digo que es importante que esté el pueblo organizado exigiendo sus derechos. Y esto no son solo palabras. Nosotros venimos de los movimientos sociales y no nos podemos olvidar de eso. Y agregó Gabriel, no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir los anhelos y el programa que el pueblo nos encargó. 2 veces, en unas pocas líneas, la palabra pueblo. Y él está ahí con ellos, con el pueblo. Pero posiblemente no sea necesaria la ayuda profesional, la que le decía antes, para entender esto. El asunto parece que no fue tan espontáneo como se nos quiso hacer creer. La seguridad del palacio, primero actuó con antelación. Las poderosas camionetas negras grandes, estas Chevrolet presidenciales, se situaron en posición también con anticipación. Milagrosamente, cuando el presidente se acercó a los aparentemente combativos manifestantes, estos cayeron en una especie de éxtasis, en una adoración repentina. El diario La Tercera dio a conocer que el líder de la protesta beligerante, el jefe, este líder de esta protesta devenida en mansa, es el señor José Hidalgo Mora. Él fue el que le pasó la corneta al presidente para que hablara. El señor José Hidalgo tiene un ingreso bruto de 5.792.329 pesos. No es precisamente pobre. Es funcionario municipal de La Pintana, miembro del Consejo Asesor para el Plan de Emergencia Habitacional, donde participan unas 30 personas, entre parlamentarios, funcionarios municipales, expertos académicos, gremios y dirigentes sociales. Ahí está el presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, David Sandoval, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Jorge Zafirio, los exministros de Vivienda, Paulina Zabal y Cristian Monkever, la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, o el capellán de Techo para Chile, Héctor Guarda. O sea, el señor que manifestaba, el jefe de los manifestantes, que gana más de 5.700.000 pesos, es un hombre además muy contactado. Raro todo lo que pasó. Ahí lo ven, durísimos los datos que da Mochati. Y ahí pueden ver cómo a poco las piezas se van alineando. Funcionarios pagados por el Estado, con nuestro dinero, simultáneamente en La Moneda, figuras del bacheletismo que fueron parte de un montaje que ocurrió durante el gobierno de Bachelet, donde construyeron un hospital que después cerró porque estaba mal hecho, y que Bachelet mintió de que estaba listo, e hicieron un montaje comunicacional con empleados de la zona mostrando como que fueran enfermos y que estaban agradecidos con Bachelet. Y eso fue un escándalo, esto fue a comienzos de los 2010, y que ha pasado los años y se ha desapercibido. Y miren la coincidencia, que justo cuando llega
a la moneda, una figura de gobierno comunicacional de la época de Bachelet, que estuvo cuando se hicieron montajes comunicacionales para mejorar la imagen del gobierno. Ahora ocurre lo mismo. Puras coincidencias, por supuesto. No pensemos mal, no pensemos mal que están usando nuestro dinero para inventar cosas ante la prensa y mejorar su imagen que está por el suelo. No, no pensemos mal ante toda esa situación. Y ahora, como esto se filtró, están diciendo que este funcionario de sobre 5 millones de pesos en sueldo de La Pintana, tan popular su sueldo, por supuesto, siempre tan con el pueblo, lo están investigando y quieren hacer un sumario. Ahora, lo más probable, igual como ocurrió durante el periodo de Bachelet con ese montaje comunicacional, va a haber una sanción o una suspensión, pero van a pasar unos meses y los van a colocar de vuelta ahí. En la práctica no pasa nada. Y ese ser tan leve, el hecho de ser tan blando con esas materias, muestra cierta complicidad con el hecho. De a poco nos empezamos a dar cuenta que por eso cada vez que Boric va a alguna parte, si se fijan, siempre hay gente que está ahí, ¡hoy Boric! Y con banderas y le gritan. ¿Se han dado cuenta, no? Bueno, no sería raro que como esto fue montaje comunicacional, en los otros casos también sea así. Funcionarios públicos que viven del Estado y van ahí porque es parte de su trabajo hacer esa imagen, ¿no? Y lo otro curioso es que esto fue impulsado, según lo que dijo Boric, que dijo que en realidad esto era una manifestación de apoyo popular. Parece que el tiempo le hizo tragar sus palabras, ¿no? Fue impulsado por la ministra de la Mujer, Orellana, que es la misma que ahora está llorando en los medios tradicionales diciendo que los ministerios y en el gobierno no tienen suficiente plata. Todo esto en medio de los abusos de corrupción que han habido con fondos públicos. Mis seremis me agarran para el leseo. Dicen que yo soy muy así. Porque el otro me está mirando. Es que te emociona el tema también. Es que a mí en particular el buen uso me importa mucho. Sí, pero es una talla, pero el otro día mis seremis estaban diciendo, ministra, somos la única sin chaqueta. De la típica chaquetita. Y yo mi respuesta fue mandarles el Ernestito de Alfredo Castro, el del tanto de Roche, que somos un ministerio que tiene poca plata. Ahí lo ven, esa misma caradura que se pone a llorar para que le demos más de nuestro dinero, que se han estado robando sistemáticamente con corrupción masiva, con fundaciones, mal gasto, y dice, dennos más plata, dennos más de su propio dinero, ¿no? Esa misma sugirió lo otro. Y tomando en cuenta todo esto como montaje, podría haber algún vínculo que claramente podría llevar a destitución por acusación constitucional. Y lo otro que es bastante raro y que se vincula con todo esto, no solo es ese elemento, sino que Bachelet, además de que colocó un funcionario suyo comunicacional y que fue característico durante los montajes comunicacionales de su gobierno, también ahora volvió a apoyar al gobierno. Todo calza, ¿no? Y apareció a decir que hay que separar la corrupción de las reformas del gobierno y por lo tanto hay que aprobarla. Porque claro, ¿no? Súper distinto una reforma que aumenta el poder del Estado, más dinero que nos sacan de nuestros bolsillos y pasa a manos de ellos, los políticos, con los casos de corrupción en que esos mismos políticos se roban la plata. No, súper distinto. Hoy, qué mal que haya corrupción en el Estado y se estén robando miles de millones y con amigos, con familiares, con partidos, pero no, que eso no impida que le demos más plata a ese mismo Estado, a esos mismos políticos y enriquezcamos más a toda esa casta. Rarísimo, ¿no? Y también ante todo esto que está claramente vinculado con corrupción y que da a entender que hay una casta entera corrupta, porque todo esto está muy mezclado, salió el periodista también, Rodrigo Sepúlveda, a encarar al presidente Boric para que él diga quiénes son los que están podridos en su gobierno. Porque Boric también le gusta lanzar sus frasecitas y en medio de tanta presión reconoció que en su gobierno también hay gente podrida y no lo van a tolerar. Pero no ha dicho ni un solo nombre. Y esto es opinión personal y no involucro a nadie de mis generosos invitados que vinieron hoy día, es que cuando habla de sinvergüenzas el presidente, tiene que desnudar eso, porque es tremendamente grave lo que dijo. Es muy grave lo que dijo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué define que son sinvergüenzas? ¿Por qué? Eso es muy sano para el país y es muy sano para el gobierno, porque cuando tú generalizas, manchas a todos. Es como cuando yo digo, los políticos no hacen, no, algunos políticos no hacen la pega. Hay otros que sí hacen la pega. Generalizar acá en este país hace muy mal. Sinvergüenzas es una palabra muy dura. Y eso a mí me encantaría que el presidente fuera capaz de aterrizar y decir quiénes son. Con la frontalidad que a él le gusta, que lo diga cara a cara, que lo diga de frente, quiénes son. Y que si son y existen dentro de su espacio, no puede convivir con él. Tienen que agarrar las cositas e irse. Porque en un gobierno, en cualquier partido político, en cualquier fundación, sinvergüenzas no podemos tener. Menos hoy, no nos podemos dar el lujo de tener a alguien sinvergüenza dentro de nuestro espacio. Todo raro, ¿no? ¿Qué está ocultando el presidente? ¿Por qué dice esa frase y después no saca a nadie? O sea, están cubriendo a los corruptos que él conoce, ¿no? Porque si dice, sí, en nuestro gobierno también hay gente podrida, hay gente corrupta,
y después no dice ni un solo nombre y no se saca a nadie. Los únicos que han salido son personas como Giorgio Jackson que renunciaron y otros funcionarios que renunciaron porque no les quedó otra, pero no se saca a nadie de manera muy forzosa. ¿Qué pasa ahí? Entonces, lo que vemos es una estructura política corrupta, es la realidad, y con tribunales que rayan en la incompetencia o en la complicidad con todo esto, con nepotismo serio, como también con unas sentencias que muchas veces no van más allá, y esto nos muestra la necesidad de que la población exija reformas estructurales tanto en la justicia como en la educación y también en la estructura política, porque es evidente que toda la institucionalidad, sea de la estructura judicial independiente, como también del Congreso, los políticos y toda la estructura en general está manchada, corrupta, sucia, y la única manera que eso va a cambiar es con presión ciudadana, tanto callejera, como también en redes sociales, como también a nivel organizativo, porque cuando una estructura en su conjunto está completamente podrida, y con todo lo que hemos visto a nivel de corrupción sistemática, se nota que es así, la única manera de lograr el cambio es cuando la ciudadanía, que está siendo abusada y aplastada por ese sistema corrupto, se organiza y presiona para cambiar esos hechos. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación bastante curiosa de justo montajes que se empiezan a repetir y cómo las piezas empiezan a calzar? ¿Creen que las presiones que hace Mochati, como también Rodrigo Sepúlveda, son correctas o son puras coincidencias, como les gusta decir en el gobierno, y errores administrativos? La frase que le encanta decir a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer al suscriptor JBS Miyahue, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.